La mañana en que firmamos los papeles del divorcio, Ricardo no paraba de reír. Lo recuerdo perfectamente. Su risa era ruidosa, casi insolente, rebotando en las paredes de la pequeña oficina del abogado como si estuviéramos en una comedia. Yo simplemente lo observé, sentada al otro lado de la mesa, con la pluma en la mano, sintiendo el frío del metal contra mis dedos. No había lágrimas en mis ojos, ni siquiera una punzada de tristeza. Solo una extraña calma, la clase de calma que precede a una tormenta que sabes que va a estallar, pero que el otro no ve venir. Llevábamos 15 años casados. 15 años en los que Ricardo había construido su vida sobre la premisa de que todo era suyo, de que yo era solo una extensión, una figura decorativa en su ascenso. Siempre me había tratado con una condescendencia que, al principio, disimulaba con halagos vacíos, pero que con el tiempo se había vuelto tan transparente como un cristal. Cuando le dije que quería el divorcio, su primera reacción fue incredulidad, luego una carcajada aún más fuerte que la de aquella mañana en la oficina. Me dijo que era un chiste, que estaba bromeando. Yo le aseguré que no, que iba muy en serio. Él simplemente se encogió de hombros y me dijo que hiciera lo que quisiera, que ya vería que me arrepentiría. Para él, el matrimonio era un contrato conveniente, una forma de mantener las apariencias mientras vivía su vida a su antojo. Mis opiniones importaban poco, mis sentimientos menos. Sus ambiciones siempre estuvieron por encima de cualquier cosa, y para lograrlas, no dudaba en pasar por encima de quien fuera, incluso de mí. Yo había aceptado eso durante mucho tiempo, o al menos lo había tolerado. Me había resignado a ser la esposa perfecta, la anfitriona impecable, la sombra que lo seguía por los eventos sociales y asentía a sus bromas. Pero por dentro, algo se había estado gestando, una pequeña chispa de resentimiento que, poco a poco, se convirtió en un fuego incontrolable. Cuando por fin tomé la decisión, fue como si un peso gigantesco se levantara de mis hombros. La ligereza era casi embriagadora. Él, por supuesto, no lo entendía. Siempre pensó que me tenía controlada, que mis miedos a la incertidumbre, a la soledad, me mantendrían a su lado. No sabía que durante años, mientras él se dedicaba a sus negocios y a sus aventuras, yo había estado trabajando silenciosamente, construyendo mi propia base, asegurando mi futuro. No con la intención de dejarlo, al principio, sino con la necesidad de tener algo propio, algo que nadie pudiera quitarme. Ese algo se convirtió en mi salvación. El abogado, don Manuel, un hombre canoso y de voz pausada, intentaba mantener la compostura mientras Ricardo seguía con su show. Ricardo se inclinaba sobre la mesa, susurrándole al abogado cosas que yo no podía escuchar, pero cuya expresión en su rostro, un gesto de triunfo mal disimulado, me indicaba que estaba alardeando de lo fácil que sería esto para él. Él creía que el acuerdo era una victoria rotunda. Pensaba que me había acorralado, que yo estaba tan desesperada por salir de la situación que aceptaría cualquier cosa. Y en cierto modo, tenía razón. Acepté lo que parecía poco, lo que a él le parecía risible. Pero lo que no sabía era que lo que yo buscaba era mucho más que lo evidente. Firmé el papel sin dudarlo. Sentí la tinta deslizarse, un acto tan sencillo que ocultaba la complejidad de los años que representaba. Ricardo firmó después, con una sonrisa amplia, casi burlona. Me miró por encima del papel, sus ojos llenos de una satisfacción que yo sabía que pronto se desvanecería. Pensó que me había ganado, que me había demostrado quién tenía el poder. Qué equivocado estaba. El abogado recogió los documentos, los apiló cuidadosamente. El silencio en la oficina se hizo denso por un instante, un preludio a lo que vendría después. Ricardo se levantó de su asiento, estirándose, como un atleta que acaba de ganar una carrera fácil. Se puso la chaqueta, se ajustó la corbata, preparándose para salir. Seguramente ya estaba pensando en la fiesta de celebración que daría para sus amigos, para contarles lo sencillo que había sido deshacerse de mí. Pero don Manuel tosió, una tos suave, casi inaudible, que sin embargo, hizo que Ricardo se detuviera en seco. Ricardo se giró, con una expresión de impaciencia en el rostro. Le dijo al abogado que todo estaba listo, que ya podíamos irnos. Don Manuel, con su misma voz tranquila, le respondió que aún faltaba un paso, el más importante. Dijo que ahora debíamos proceder con la división de bienes.
Fue en ese momento cuando la risa de Ricardo se cortó. Su sonrisa se borró lentamente, reemplazada por una mueca de confusión. No entendía. No había entendido nada. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí un leve atisbo de una sonrisa propia, que mantuve oculta. Sabía lo que venía. Él no. La confusión en el rostro de Ricardo se transformó rápidamente en algo parecido al pánico. No un pánico total, aún no, pero sí una especie de sobresalto, como el de un niño al que le quitan su juguete favorito sin previo aviso. Le repitió don Manuel que no entendía, que los papeles ya estaban firmados, que el acuerdo era claro. El abogado, con esa calma que me irritó tanto durante años por su pasividad, pero que ahora agradecía, le explicó que el documento que acabábamos de firmar era la disolución del matrimonio, el final legal de nuestra unión. Pero que la división de bienes era un proceso separado, contemplado por la ley en casos como el nuestro. La cara de Ricardo se puso pálida. Me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi una pizca de miedo en sus ojos. Un miedo genuino, no de esa clase de miedo superficial que a veces mostraba cuando una de sus inversiones no salía como esperaba, sino un miedo profundo, el miedo a perder algo que consideraba intrínsecamente suyo. Intentó forzar una sonrisa, como si pudiera desarmar la situación con su habitual encanto, pero no le salió. La sonrisa se quedó a medio camino, una mueca incómoda. La siguiente cita fue en el juzgado. Un lugar frío, impersonal, con esos tonos grises que parecían absorber cualquier emoción. El juez, una mujer de rostro severo y mirada penetrante, no perdía el tiempo. Fue directa al grano. Recuerdo el sonido de su voz, clara y contundente, mientras leía la lista de propiedades, de activos, de cuentas bancarias. Ricardo, sentado a mi lado, se removía inquieto en su silla. Su mirada iba del juez a don Manuel, de don Manuel a mí, como buscando una explicación, una escapatoria. El juez comenzó a nombrar los bienes. La casa en el barrio de Salamanca, el apartamento en la costa, los vehículos de lujo, la colección de arte que Ricardo tanto presumía. Él asintió con la cabeza en cada mención, seguro de que todo eso, por derecho, le pertenecía. Luego, la juez empezó a hablar de cifras. Grandes cifras. Y fue entonces cuando la cosa se puso interesante. Don Manuel, por mi parte, había estado trabajando incansablemente durante meses, con una discreción que rozaba lo obsesivo. Él había sido mi confidente, mi estratega. Le había confiado mis temores y mis planes. Y él, con su experiencia, había desentrañado la compleja red financiera que Ricardo había tejido. Ricardo era astuto, muy astuto, pero también increíblemente arrogante. Subestimaba a todos, especialmente a mí. Pensaba que yo era incapaz de entender sus complejos movimientos financieros, que no me interesaban las finanzas, que me bastaba con mis tarjetas de crédito y mi vida social. Y me dejó hacer. Eso fue su mayor error. Durante años, cada vez que Ricardo se embarcaba en una nueva inversión, yo escuchaba, tomaba notas mentales, investigaba en secreto. Cuando él se reía de mi curiosidad por los informes económicos, yo seguía leyendo, aprendiendo. No con la intención de competir con él, sino de protegerme. Poco a poco, fui entendiendo el intrincado mundo de sus negocios, sus socios, sus activos ocultos. Y lo más importante, descubrí el alcance real de nuestro patrimonio conyugal. Él siempre me había mantenido en la oscuridad, dándome solo la información que él consideraba necesaria, y siempre minimizando el valor de las cosas. Don Manuel le había explicado al juez, con pruebas irrefutables, que una parte significativa de esos activos, aunque figuraran a nombre de empresas o cuentas offshore, eran en realidad bienes conyugales. Documentos, transferencias, registros de propiedad. Todo estaba allí, meticulosamente organizado. Había sido un trabajo de hormiga, de años, recopilando migaja a migaja la información. No fue difícil, porque Ricardo, en su exceso de confianza, era descuidado. Dejaba documentos a la vista, hablaba de sus negocios por teléfono mientras yo estaba en la misma habitación, creyendo que yo no prestaba atención. Y yo, mientras tanto, con una memoria casi fotográfica para los números, absorbía cada detalle. Cuando el juez pronunció la palabra mitad, la expresión en el rostro de Ricardo se transformó por completo.
La confusión se convirtió en incredulidad, la incredulidad en indignación, y la indignación, finalmente, en un horror palpable. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y su mandíbula se cayó. Parecía un pez fuera del agua. Quería protestar, lo sé, pero las palabras se le atragantaron. El juez continuó, imperturbable, detallando cómo se dividiría cada propiedad, cada inversión, cada cuenta. No era solo la casa, ni el coche. Era el 50% de todo. Absolutamente de todo. Él había asumido que el acuerdo que habíamos firmado inicialmente, donde yo renunciaba a ciertas cosas a cambio de la libertad, lo protegía. Pero ese acuerdo, aunque legal, solo cubría una parte superficial de los bienes. La parte que él estaba dispuesto a ceder para salirse del matrimonio sin un rasguño. Lo que él no sabía era que yo, asesorada por don Manuel, había estructurado la demanda de divorcio de tal manera que garantizaba una revisión exhaustiva de todos los bienes conyugales, sin importar dónde estuvieran registrados. Ricardo intentó levantarse, murmurando algo sobre una injusticia. El juez lo detuvo con una mirada. Le dijo que se sentara, que le dejara terminar. La humillación en su rostro era evidente. No era solo la pérdida material, era el golpe a su ego, a su sentido de invulnerabilidad. Él, el gran empresario, el hombre que siempre tenía el control, estaba siendo despojado públicamente, por la mujer a la que había subestimado. Recuerdo que un pequeño hilo de sudor empezó a deslizarse por su sien. Se pasó la mano por el pelo, desordenándose el flequillo que siempre llevaba tan impecable. Sus labios temblaban ligeramente. No hubo más risas. Solo el eco silencioso de las palabras del juez, cada una de ellas un martillo golpeando su realidad. Yo me mantuve en silencio, con las manos entrelazadas sobre mi regazo. No sentía alegría, ni venganza, solo una profunda sensación de alivio y justicia. Era el resultado de un plan meticuloso, ejecutado con paciencia y precisión. Él había construido su imperio sobre una base de arena, y ahora la marea, que él no había visto venir, se lo estaba llevando. La juez, finalmente, terminó de leer. Miró a Ricardo, luego a mí, y preguntó si teníamos alguna pregunta. Ricardo se quedó mudo. Don Manuel le susurró algo al oído, y él asintió mecánicamente. El juez entonces dictó la sentencia final. La división de bienes era irrevocable. Se haría efectiva en los próximos días. El rostro de Ricardo estaba blanco como el papel. Se levantó, esta vez sin el aire triunfal de la oficina del abogado, y salió de la sala sin siquiera mirarme. Era un hombre roto, al menos en ese momento. Y yo, por primera vez en años, me sentí libre de verdad. La salida del juzgado fue extraña. Ricardo se había ido sin decir una palabra, sin una despedida, ni siquiera una mirada de odio. Simplemente se esfumó. Don Manuel me acompañó hasta la calle, y recuerdo el sol de mediodía, cegador después de la penumbra de la sala. Me sentía ligera, como si una carga invisible hubiera desaparecido de mis hombros. Por fin, la justicia. Por fin, la libertad. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites y gestiones. Don Manuel se encargó de todo con su habitual eficiencia, y yo me dediqué a organizar mi nueva vida. Fue como empezar de cero, pero con una base sólida, construida con la paciencia de años de observación y planificación. Me mudé a un pequeño apartamento en otra zona de la ciudad, lejos de los recuerdos, de las miradas curiosas. Necesitaba ese espacio, esa distancia, para reconstruirme. Al principio, Ricardo no hizo ningún movimiento. El silencio de su parte era ensordecedor, pero también predecible. Él siempre había sido un hombre de acciones, no de palabras, y sabía que cualquier intento de revertir la situación sería inútil. La sentencia del juez había sido clara, las pruebas irrefutables. Pero yo sabía que su derrota, su humillación, no se quedaría sin consecuencias. Un hombre como él no acepta la derrota fácilmente. Pasaron las semanas, y la paz empezó a asentarse. Yo me dedicaba a mis proyectos personales, a disfrutar de la autonomía que tanto había anhelado. Había empezado a colaborar con una fundación que ayudaba a mujeres en situaciones vulnerables, algo que Ricardo siempre había despreciado, llamándolo pérdida de tiempo. Para mí,
Era una forma de sentirme útil, de darle un propósito a mi nueva vida. Un día, recibí una llamada. Era Sofía, una antigua amiga de Ricardo, de esas que lo idolatraban por su éxito y su encanto superficial. Me sorprendió que me llamara, ya que habíamos perdido el contacto desde hacía mucho tiempo. Me dijo que quería verme, que tenía algo importante que contarme. Dudé, pero la curiosidad me pudo. Quedamos en una cafetería discreta, lejos de los circuitos sociales que solíamos frecuentar. Cuando Sofía llegó, su rostro estaba demacrado. No era la Sofía alegre y despreocupada que recordaba. Había ojeras bajo sus ojos, y su piel parecía haber perdido el brillo. Me dijo que Ricardo estaba en graves problemas. Que la sentencia del divorcio, la división de bienes, había sido solo la punta del iceberg. Resulta que la exposición de sus finanzas en el juzgado había abierto una caja de Pandora. Sofía me explicó que Ricardo había estado involucrado en negocios turbios, inversiones ilícitas que había mantenido ocultas incluso de sus socios más cercanos. La división conyugal había forzado a don Manuel a desenterrar cada trapo sucio, y al hacerlo, había expuesto a Ricardo ante las autoridades fiscales y ante otros inversores que no sabían que él estaba desviando fondos. Él no solo había perdido la mitad de nuestro patrimonio, sino que ahora enfrentaba demandas millonarias y una investigación federal por evasión de impuestos y lavado de dinero. Sus socios, al enterarse, lo habían abandonado, e incluso, algunos habían iniciado acciones legales contra él por fraude. La revelación me dejó sin aliento. No por la sorpresa de que Ricardo estuviera metido en algo así, siempre había sospechado de la dudosa moralidad de algunos de sus negocios, sino por la magnitud de su caída. Él siempre había sido tan cuidadoso, tan astuto para ocultar sus transacciones. Pero su soberbia, su absoluta convicción de que nadie lo descubriría, lo había cegado. Sofía me contó que había perdido todo. La casa en Salamanca había sido embargada, el apartamento de la costa incautado, los vehículos vendidos en subastas públicas. Sus empresas estaban en bancarrota, y sus amigos, los mismos que se reían con el de mis espaldas, le habían dado la espalda. Nadie quería asociarse con un hombre bajo investigación federal. Sofía, que había sido una de las pocas personas que aún mantenía contacto con él, me dijo que lo había visto en un estado deplorable. Que vivía en un pequeño piso de alquiler, solo, sin el lujo al que estaba acostumbrado, sin sus sirvientes, sin el brillo que siempre lo rodeaba. Me dijo que estaba irreconocible, un hombre roto y amargado. Escuché todo en silencio, con una sensación extraña. No era satisfacción ni lástima. Era una especie de confirmación. Una validación de que, al final, la justicia, aunque a veces tarda, llega. Ricardo había creído que el divorcio sería su mayor inconveniente, un simple trámite para liberarse de mí. Pero resultó ser el catalizador de su propia destrucción. Mi demanda, diseñada para la equidad, había expuesto la oscuridad que él había mantenido oculta durante tanto tiempo. Sofía me miró, con lágrimas en los ojos. Me dijo que se sentía culpable por haberlo apoyado, por haber creído en él, por haber sido ciega a sus defectos. Me pidió disculpas por cómo me había tratado en el pasado, por las veces que me había juzgado. Le dije que no tenía nada de qué disculparse, que cada uno aprende a su propio ritmo. Entendí que su visita no era solo para contarme la situación de Ricardo, sino también para redimirse. Para encontrar un cierre a su propia relación con él. La conversación terminó con un abrazo. Un abrazo sincero, inesperado, que marcó el inicio de una nueva amistad, una amistad basada en la honestidad y en la comprensión. Salí de la cafetería con una sensación de que un capítulo, no solo de mi vida, sino también de la vida de Ricardo, había llegado a su fin. Pero no un final feliz para él. Fue la culminación de sus propias decisiones, de su propia ambición desmedida. Y yo, que había temido por tantos años lo que él me haría, descubrí que él mismo había sido su peor enemigo. La noticia de la caída de Ricardo, aunque esperada en cierto modo, me dejó pensativa durante días. No sentía alegría, como dije, pero sí una extraña liberación. Era como si el último nudo que me ataba a mi antigua vida se hubiera deshecho. Sofía y yo empezamos a vernos con regularidad. Nuestra amistad, nacida de la ceniza de una relación tóxica, se convirtió en algo valioso. Ella,
que había vivido en la burbuja de la superficialidad de Ricardo, ahora buscaba un propósito, una forma de enmendar su propio camino. Se unió a la fundación donde yo colaboraba, y su entusiasmo era contagioso. Mi vida, por otro lado, florecía de una manera que nunca había imaginado. El apartamento nuevo, aunque más pequeño, se sentía como un santuario. Lo decoré a mi gusto, con colores que me daban paz y objetos que contaban mi propia historia, no la de Ricardo. Retomé mis clases de arte, algo que había abandonado hacía años por las exigencias sociales de su mundo. Descubrí una pasión por la escultura. La arcilla en mis manos era una forma de moldear mi propia realidad, de crear algo tangible y hermoso. Unos meses después de todo el huracán legal, una tarde, mientras estaba en mi taller de cerámica, recibí una visita inesperada. Era don Manuel. Se le veía más relajado que de costumbre, con una sonrisa genuina en el rostro. Me dijo que venía a darme una última noticia relacionada con el caso de Ricardo. Pensé que sería sobre alguna apelación o un nuevo giro legal, pero lo que me dijo me dejó boquiabierta. Ricardo, arrastrado por la investigación federal y las demandas de sus antiguos socios, había desaparecido. No es que se hubiera fugado legalmente, sino que se había desvanecido. No se le podía localizar en ninguna de sus propiedades registradas, ni en los lugares que solía frecuentar. Sus abogados no sabían dónde estaba, y las autoridades lo buscaban sin éxito. Se rumoreaba que había huido del país, buscando refugio en algún lugar donde no pudieran alcanzarlo las leyes. Había dejado un rastro de deudas y promesas rotas. Su imperio, ese que había construido con tanta astucia y tan poca moralidad, se había derrumbado por completo. Lo más sorprendente, sin embargo, fue lo que don Manuel me reveló a continuación. Resulta que, en su desesperación, Ricardo había intentado contactarme. Varias veces. No a través de abogados, ni de intermediarios, sino directamente. Había dejado mensajes en mi antiguo teléfono, el que yo ya no usaba, y había intentado comunicarse con mi familia, pidiéndoles que me dieran su número. Quería verme, me decía, para negociar. Don Manuel, previendo esto, había interceptado todos esos intentos, protegiéndome de cualquier contacto. Pero el giro más inesperado de todos llegó cuando don Manuel me explicó el motivo de la desesperación de Ricardo. No era solo por la investigación federal o la bancarrota. Era algo mucho más personal. Al parecer, en uno de sus últimos movimientos desesperados antes de desaparecer, Ricardo había descubierto un hecho crucial, que el dinero que yo había logrado salvaguardar y que se me había otorgado en el divorcio no era solo una porción justa de los bienes conyugales. Era el capital inicial de una inversión que él había hecho, pensando que era una operación segura y pequeña, pero que yo, sin su conocimiento, había redirigido y aumentado exponencialmente a través de un fondo de inversión de alto riesgo que había manejado en secreto. Él nunca había sabido la verdadera magnitud de mis habilidades financieras, ni la forma en que yo había estado moviendo sus propios fondos para mi beneficio. El dinero que pensaba que era una nimiedad para mí, era en realidad el fruto de años de movimientos estratégicos que yo había ejecutado sin que él sospechara nada. Don Manuel me dijo que Ricardo había descubierto, justo antes de su desaparición, que no solo había perdido la mitad de todo por la sentencia, sino que la mitad que me había correspondido a mí era, en realidad, un capital muchísimo mayor de lo que él creía. Un capital que yo había cultivado silenciosamente y que, sin querer, él mismo había financiado. Su risa en la oficina del abogado había sido la de un hombre que creía que se salía con la suya, pero que, en realidad, había estado financiando su propia ruina y mi libertad. La ironía era tan cruel que me resultó casi cómica. La verdad era que, durante años, mientras él se dedicaba a sus grandes negocios y a sus escapadas, yo había desarrollado una habilidad innata para las finanzas. Había tomado cursos en línea, leído libros y, con la discreción de don Manuel, había hecho pequeñas inversiones que, con el tiempo y mi propia astucia, se habían multiplicado. Ricardo, en su arrogancia, nunca se dio cuenta de mi verdadera capacidad. Siempre me había visto como alguien que solo sabía gastar, no generar. Y ese error le había costado caro. Ricardo, al enterarse de la magnitud real de lo que yo había ganado y cómo lo había hecho, se sintió completamente traicionado y humillado. No era solo la pérdida material,
sino la bofetada a su ego, el saber que la mujer que había despreciado y subestimado había sido más inteligente que él en su propio juego. Eso, según don Manuel, fue lo que lo llevó al colapso total y, finalmente, a su huida. La historia de Ricardo se convirtió en una especie de leyenda urbana en nuestros antiguos círculos sociales. Nadie sabía dónde estaba, ni qué había sido de él. Algunos decían que había cambiado de identidad, otros que vivía en la indigencia en algún país lejano. A mí, honestamente, me daba igual. Él ya no era parte de mi vida, y su destino, aunque trágico, era el resultado de sus propias acciones. Mi vida continuó. La fundación crecía, mis esculturas empezaron a ganar reconocimiento en galerías locales, y encontré un propósito que iba más allá de lo material. Aprendí que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la autonomía, en la capacidad de construir tu propio camino, en la libertad de ser quien realmente eres. Y que, a veces, la justicia llega de las maneras más inesperadas, disfrazada de una risa de triunfo que, al final, se convierte en un grito de horror.